Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast El Mundo desde el Sur. Ya nuestro quinto capítulo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por seguirnos hasta este quinto capítulo. Y estoy, como siempre, en compañía de Senko. ¿Cómo estás, Senko? Hola, Jaque. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy espectacular, ya como todo se está normalizando por todas las medidas del COVID, pude volver a practicar mi deporte y eso es muy bueno, ¿ah? Todos los que nos escuchan están obligados a realizar un deporte, solo así salvaremos Occidente. Así que estoy muy feliz, Enco. Por favor, cuéntame qué tenemos para el programa de hoy. Bueno, para el programa de hoy tenemos la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Tenemos también lo que ocurrió con el caso Pegasus. Y finalmente Interesante. tenemos el tema de las elecciones en Perú y los resultados de estas. Lo que son temas bastante polémicos. Comencemos entonces con el primer tema, sobre el retiro de Estados Unidos de Afganistán, ¿verdad? Ujú. A ver, esto se da de acuerdo a las declaraciones de Joe Biden de hace unos días, donde anuncia que ahora definitivamente Estados Unidos se retira de Afganistán. Sin embargo, Donald Trump en febrero del año 2020 ya había anunciado esto. Donald Trump negoció la paz con los talibanes. Sin embargo, el gobierno afgano eh, pensaba que, o esperaba más bien, que Joe Biden diera marcha atrás en esta decisión, cosa que finalmente no ocurrió. Y están aconteciendo cosas bastante interesantes porque Estados Unidos llegó a Afganistán el año 2001 a través de la invasión, ¿verdad? Se supone por represalias debido al atentado del 11 de septiembre, Ujú. aunque habían planes para una invasión anterior a ese atentado. Por lo tanto, el atentado llegó justo para de una manera justificar esta llegada de Estados Unidos. Se supone que Estados Unidos iba a fortalecer las fuerzas de orden y de seguridad de Afganistán de manera de controlar el ascenso de los talibanes. Sin embargo, 20 años después, no solamente los talibanes no están controlados, sino que están controlando 2/3 del territorio de Afganistán, de acuerdo a lo que los talibanes dicen, incluso más de 2/3, sino que el 85% del territorio estaría siendo controlado por estos fundamentalistas islámicos. Y los soldados del endeble gobierno de Afganistán ya están tratando incluso de huir del país, porque se dan cuenta que no van a tener el respaldo de las fuerzas de Estados Unidos, las cuales pareciera que salieron con las colas entre las piernas y huyendo incluso en aviones a medianoche. Senko. Claro. No solamente Estados Unidos, recordemos que también con Estados Unidos se retiran también sus aliados como Alemania, que también está dentro del conflicto apoyando la labor estadounidense. Eh, yo creo que bastante mal momento para retirar, tomando en cuenta que se sabía de antemano, hace meses ya, de que el talibán se estaba volviendo más fuerte. Según Joe Biden, que también tiene, obviamente justifica su decisión, dice que no va a dejar que más jóvenes mueran en Afganistán, en una guerra que ya lleva casi 20 años. Y, y de hecho, una fecha un poco sensible que se eligió, porque la fecha original para retirar las tropas estadounidenses como límite fue el 11 de septiembre de este año, en el 20 aniversario del atentado a las Torres Gemelas, que yo no sé a quién se le ocurrió, francamente, eh, hacer ese recordatorio de que hace 20 años se metieron en esta guerra por una tragedia nacional que tuvieron ellos, y ahora están retirándose con un poco con la cola entre las patas, por así decirlo. No, Es, sí, es- es un tema adelante. un poco vergonzoso, ¿me entendí? Claro, y más porque Estados Unidos cumplía, bueno, a ver, hasta hace 10 años o 20 años, cuando comenzó la invasión a Afganistán, un rol como de, prácticamente se pensaba que Estados Unidos era como el policía del mundo, ¿verdad? Un rol de garante de la seguridad de ciertos regímenes con ideas afines al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, ahora ocurre algo bastante relevante, porque sabemos que Estados Unidos es una potencia que va gradualmente en decadencia. China es la potencia que se está abriendo paso y se está abriendo paso con todo, porque no quiere ser una potencia solo tecnológica ni cultural, sino también, ¿verdad?, política, y por lo tanto aprovechando el retiro de las tropas de Estados Unidos de Afganistán,
China aprovechó para entrar en conversaciones con 3 países que posiblemente podrían verse afectados por el terrorismo islámico, como son Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán. De esa Claro. manera, bueno, y China también aseguró estar preparada para colaborar con la comunidad internacional para solucionar el conflicto afgano, de acuerdo a lo que declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Por lo tanto, pareciera que China empieza a cumplir también el rol que cumplía Estados Unidos hace 20 años de país hegemónico, ¿verdad? El país que puede proteger a sus aliados en desmedro de lo que Estados Unidos estaba haciendo, que yo creo, en mi opinión, la invasión terminó por ser un fracaso. Exactamente. Si la victoria, entre comillas, fue hacer justicia por el tema del 11 de septiembre, uno podría considerar que eso ya se logró cuando mataron a Osama Bin Laden en el gobierno de Obama. Entonces uno se pregunta si ya se daban por victoriosos porque siguieron ahí tantos años. Y es lamentable que no se haya tomado en serio en ese sentido. Bueno, uno sabe que hay varias variables y estamos hablando de un país que está al otro lado del mundo, de Estados Unidos, pero de que no se haya podido lograr estabilizar el país y terminar con el Talibán en ese sentido. Eh, y claro, yo creo que China finalmente siempre tuvo una ventaja geopolítica en ese sector. Rusia se retiró hace décadas ya y Estados Unidos, como ya lo dijimos, está al otro lado del mundo. Ellos tienen bordes con Afganistán. Y de hecho China se veía beneficiada por la acción estadounidense en Afganistán precisamente. Si hay un lugar donde los chinos no tenían problemas con tropas estadounidenses cerca de sus fronteras, era en Afganistán, ya que hay mucha inversión china en Afganistán. Y la presencia estadounidense daba estabilidad a la zona. Estabilidad que ya no van a tener, francamente. Sí, y en relación a lo que tú comentaste de Rusia, bueno, Rusia desde hace años que declaró a los talibanes como una organización terrorista, no son aliados de los talibanes, No, para nada. porque ellos aseguran que los talibanes, y aquí sería como el Frankenstein desarrollado por Estados Unidos, porque ellos aseguran que durante la Guerra Fría, en el contexto de Guerra Fría, cuando Estados Unidos tenía organismos de inteligencia competentes, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo considero que ahora no los tiene, se dice que la CIA habría armado a los talibanes, que hasta ese entonces se enfrascaban en guerras tribales de poco alcance, lo habrían armado como una forma de limitar el expansionismo soviético. Y Exactamente. finalmente, este fundamentalismo islámico habría terminado por volcarse en contra de su propio creador, volcarse, ¿verdad?, en contra de Estados Occidente. Unidos. Exacto. Claro. De hecho, en ese sentido, Rusia está poniendo ojo ahora que Estados Unidos se retira, porque los talibanes ya están utilizando puestos fronterizos en la frontera de Afganistán con países que son aliados de Rusia, como Irán y Tayikistán. Y de Claro. acuerdo al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Rusia se va a mantener, ¿verdad?, al margen del conflicto, siempre y cuando los talibanes se mantengan al margen de los aliados de Rusia, los cuales están también dispuestos a activar la organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, que es un tratado de defensa militar, ¿verdad?, en conjunto, cuyos países son, bueno, son Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Rusia, ¿verdad? Mm. E Irán, que si bien no es parte del tratado, tiene hartas ganas de entrar por ser aliado de muchos de estos países. Por lo tanto, Rusia también está ahí bastante expectante, viendo lo que los talibanes van a hacer y, y preparándose si es que estos talibanes piensan, ¿verdad?, atacar la soberanía de algunos países aliados del país eslavo. Es una situación bien compleja porque los intereses. ¿Qué pasa con el Talibán? El Talibán en sí no es que sea. Bueno, tiene características de organización terrorista y están embarcados en una guerra civil con el gobierno afgano. Pero más que ser el problema ellos mismos, el problema es que ellos le abren la puerta a otras organizaciones terroristas para funcionar dentro de sus países. El Talibán y Al-Qaeda eran organizaciones separadas, pero obviamente el Talibán le da el espacio a Al-Qaeda para funcionar y el Talibán mientras miraba hacia otro lado. Y lo mismo pasa que estos son problemas que sufre tanto y sufren, de hecho, yo diría que en mayor medida Rusia y China, ya que están en contacto con este mundo islámico, si se quiere. Y como sabemos, Rusia ya tuvo en los 90, si no me equivoco, el problema con Chechenia,
y donde habían organizaciones terroristas operando dentro de Rusia y buscando la secesión de Chechenia. Y también está el tema de China, que si bien en China se está organizando una violación de derechos humanos importante, yo diría que una de las más, yo diría la más importante en cuanto a naciones, potencias mundiales en lo que es post Segunda Guerra Mundial, que es el tema de los turcos allá en las zonas occidentales de China, y los musulmanes. Si bien ellos están, claro, ellos están con políticas estatales que buscan asimilar a todas estas culturas dentro de y aplastarlas un poco dentro de lo que es el mundo Han. También hay ciertos sectores de esta área que practican el terrorismo, y los chinos también tienen mucho miedo, y justificadamente, de que si termina tomándose el poder, tomando el poder el Talibán en Afganistán, le dé espacio a estos grupos extremistas, tanto chinos como rusos, para hacer atentados mayores dentro de los respectivos países. Así es, bueno, el expresidente de Afganistán, Hamid Karzai, declaró: aquellos que vinieron aquí hace 20 años en nombre de la lucha contra el extremismo y el terrorismo, vale decir Estados Unidos, no solo no consiguieron acabar con el terrorismo, sino que bajo su mandato el extremismo ha florecido en Afganistán. Eso es lo que yo llamo un fracaso. ¿Y por qué doy esta declaración? Porque expresa el sentir del gobierno afgano. Claro. Cabe destacar que Estados Unidos se retira, digamos, totalmente, aún quedan algunas tropas, ya la mayoría se retiró, el 31 de agosto de este año. Ustedes pueden decir todavía falta un mes, pero es que esa es una salida bastante rápida para un operativo que duró 20 años. Por lo Exactamente. tanto, se puede decir, Senko, ¿qué piensas tú? ¿Se puede decir que el Estados Unidos está dejando al gobierno de Afganistán abandonado a su suerte, considerando que el ejército afgano no está bien armado? Por eso muchos del ejército afgano están huyendo de los talibanes, y además considerando que los talibanes están controlando más de 2/3 del país. ¿Es un abandono, es como una traición al gobierno afgano? Sí, definitivamente yo lo calificaría como un abandono. Estados Unidos vio que era básicamente como su nuevo Vietnam, y, y decidió retirarse, y me parece bien trágico. De hecho, la otra vez estaba viendo las cifras de muertes y de heridos, y si bien heridos hay creo que 20.000, una cosa así, muertes estadounidenses han sido como 2.000 y tantas. Y 2.000 es una cantidad considerable, pero si se toma en cuenta de que han estado 20 años en esa guerra. 100 por año. Exacto, y además de que en la pura caída de las Torres Gemelas murieron más de 3.000 personas. Entonces, eh, es un poco, y esto es un fenómeno que igual se ve un poco en la guerra de Vietnam, que finalmente son los medios y el saber lo crudo que es la guerra para los públicos nacionales, que finalmente terminan socavando la moral, por así decirlo, de estos países, y se pierde la voluntad política de seguir luchando en estas situaciones. Claro, y bueno, después de este abandono, yo también coincido con que es un abandono, una suerte de traición. Joe Biden declaró que ellos nunca fueron a Afganistán para construir un país, pero en su invasión, ¿verdad? Eso es lo que dice la versión oficial, para tomar represalia del atentado del 11 de septiembre, destruyeron bastante, por lo tanto, sí tienen una cierta obligación de construir algo, Sí, coincido. porque ¿verdad? En su operación terminaron por desequilibrar un país entero y ahora está abandonado a su suerte. Senko, no sé si tienes algo más o pasamos al siguiente tema. Para terminar nomás, Sí. es lamentable que haya sido tan brusca la retirada de Estados Unidos, porque lo que genera es un vacío de poder, una retirada más paulatina y más enfocada en aumentar la fuerza y la efectividad de las tropas afganas hubiese sido algo mucho más preferible para ambas naciones, en realidad. Eso. Así es, y bueno, pasamos al siguiente tema que fue un tema bastante polémico esta semana y la semana anterior, ¿verdad? Más o menos desde mitades de julio, que fue el caso Pegasus, ¿verdad? Esto fue toda una polémica, fue un escándalo internacional de espionaje, donde todo vuelve.
a una organización de desarrollo de software de inteligencia, que es el NSO Group o NSO Group, que es un grupo que desarrolla, ¿verdad?, estos software con sede en Israel. Eh, Se suponía que este software era utilizado solamente para espiar a delincuentes, a criminales, a terroristas, ¿verdad? Y Ujú. luego ponerlos frente a la justicia. Sin embargo, se destapó que estaban siendo espiados mandatarios, presidentes, monarcas, activistas de derechos humanos, incluso Pavel Durov, el creador de Telegram, estaba siendo espiado. Fueron finalmente más de 50.000 personas las que estaban siendo espiadas por este software. ¿Qué tienes de eso, Senko? Bueno, tengo entendido que claro, esta es una compañía privada que tiene sede en Israel y que ofrece sus servicios según ellos, porque aquí es mucho según ellos, porque también es un tema que todavía tiene que ser investigado, pero según ellos ofrece sus servicios a gobiernos y entidades estatales encargadas de la lucha contra el crimen. Pero como nosotros ya sabemos, sus palabras a veces son mentiras. Claro, claro. Y es lo que ocurrió, por ejemplo, con lo mismo que ellos dijeron, que este software se ocupaba solamente en casos de criminales, en casos de terroristas, y que nos encontramos que, especialmente en México eh, son miles de personas las que, principalmente periodistas, México es uno de los países más difíciles para ejercer el periodismo, más difícil, no sé si más difícil, pero más peligroso, ¿me entiendes? Eh, y se sabe que el gobierno mexicano estaba espiando a los periodistas, activistas de derechos humanos, activistas políticos, opositores, etcétera, en el gobierno de Peña Nieto, inclusive el actual presidente, López Obrador, se sabe que fue espiado mediante estos medios. De hecho, sí, y no solamente López Obrador, sino también toda su familia e incluso el médico de López Obrador. Y yo, buscando, ¿verdad?, investigando sobre este tema, me encontré con una noticia que decía que los servicios de inteligencia de la India habían también contratado este servicio hace un par de años para espiar al Dalai Lama, al mismísimo Dalai Lama. Oh, Y como espiar al e Papa. intervinieron 20 dispositivos de cercanos al Dalai Lama, pero no pudieron espiar directamente al Dalai Lama por la sencilla razón de que el Dalai Lama no utiliza celular ni tecnología. Pareciera esa ser la única forma, ¿verdad?, Claro. de sacarse todo este software que es muy avanzado y que utiliza eh, puntos vulnerables de los aparatos tecnológicos, vulnerabilidades que incluso ni siquiera los propios fabricantes de estos celulares conocían. Y si bien se supone que la idea era, o la excusa, por decirlo de una manera, es la investigación de terroristas, fueron, de acuerdo aquí a una noticia que estoy leyendo, investigados, entre muchas otras personas, 3 presidentes, 10 primeros ministros e incluso un rey. O sea, estaban gobernantes o sea, altos mandatarios de Hungría, el mismísimo Emmanuel Macron en Francia, está Mohamed VI, el monarca de Marruecos, entre otros mandatarios en Irak, en Uganda, en Egipto, Cyril Ramaphosa de Sudáfrica, eh, e incluso el actual presidente del Consejo Europeo, que es Charles Michel de Bélgica. Eh, por lo tanto, pareciera ser, a ver, mi pregunta para ti, Senko, es, ¿cuál es el límite, verdad? Porque si se supone que los gobiernos van a utilizar esto, debiera ser dentro del margen de la ley. Pero ¿puede Exactamente. existir un espionaje dentro del margen de la ley? ¿Es real eso? Es, es, eh, es, es un, es un tema muy complicado porque, claro, está la privacidad de la gente y uno podría hasta cierto punto entender el uso para ciertas personas que son calificadas como peligros para la sociedad, para el Estado, para todo esto, pero resulta un arma de doble filo porque lo que puede ser un peligro para una sociedad democrática, eh, o lo mejor dicho, lo que puede ser el peligro para un Estado autoritario, por ejemplo, lo que China considera un peligro, no es necesariamente un peligro para una sociedad democrática. Y puedes simplemente estar espiando a una persona por estar en contra de los intereses del gobierno, que obviamente es un tema negativo. A uno le gustaría que en esto hubiese un filtro mucho más claro
donde solamente las personas claramente terroristas o delincuentes o criminales pudieran ser espiadas mediante estos medios, pero al final uno se da cuenta que al existir estos medios están abiertos para el uso de forma poco ética o sin ética, francamente. Claro, literalmente sin ética. Y bueno, les quiero contar un poco cómo funciona este sistema, porque, o más bien la contratación de este sistema, Ujú. me resultó bastante llamativo. Todos sabemos que Israel tiene servicios de inteligencia bastante eficientes, quizás de lo mejor del mundo, como es el Mossad. ¿Cómo se utiliza el sistema Pegasus? Bueno, si usted quiere espiar a alguien con este software, el espionaje, supongamos que yo quiero espiar aquí a mi compañero Senko. Entonces yo me pongo en contacto con NSO Group, la compañía de espionaje de Israel, y pago, ¿verdad? Para este espionaje. Sin embargo, yo no controlo el espionaje. Quien realiza el espionaje es esta empresa. Toda la información la obtiene esta empresa y yo tengo un monitor, ¿verdad? Donde me va llegando la información a mí. Y esto es bastante llamativo, porque ahí uno se da cuenta que el país que desarrolla estos sistemas es el país que se queda con la información de todo el mundo. Digamos, por ejemplo, Claro. Emmanuel Macron estaba siendo espiado, el presidente de Francia. Se acusó al gobierno de Marruecos de que ellos pagaron para espiar al presidente de Francia. Obviamente el gobierno de Marruecos lo rechaza, pero lo que es real es que esta compañía de Israel, donde Espió. participan, ¿verdad? Investigadores, personas que son parte de la inteligencia o que fueron parte de la inteligencia de Israel, espiaron al presidente de Francia. Por lo tanto, la información del presidente de Francia no la tiene solo Marruecos, sino que la tiene Israel. La del Dalai Lama, que puse hace un rato, no la tiene solamente los servicios de inteligencia de la India, sino también Israel. Finalmente, Israel se queda con toda la información de inteligencia y con el financiamiento de todos los que quisieran pagar por este software. Mira, y otro tema interesante dentro de esto, para agregar, es que, por ejemplo, ya entendemos, puede que sea, su objetivo es los criminales y los terroristas, ya. Puede que se les haya pasado a un periodista por entre medio. O Pero 50.000. claro, o 50.000. Pero ya estamos hablando de presidentes del G7, ¿me entendí? Claro. No se les puede pasar, o reyes de Marruecos, mandatarios. ¿Y cómo esta empresa está abierta? ¿Qué gobierno tiene la autoridad para espiar otros gobiernos? Primero, y lo segundo, mediante un sistema privatizado. Y lo segundo, es cómo no pone ningún filtro. Ahí te dice que en realidad estos son, entre comillas, mercenarios de la información. Entonces a mí no me sorprendería, siendo que esta empresa toma pedidos de estados que son claramente autoritarios o que tienen tintes autoritarios o que van hacia un autoritarismo. No me sorprendería que el día de mañana trabajen con terroristas, ¿me entendés? Porque De hecho, se sí. nota que no tienen ningún sentido de ética ni de quién están espiando. Y son una empresa privada, así que ellos deciden, entre comillas, a quién brindar sus servicios, por muy crudo que sea. Y de hecho, ellos aseguran que la empresa NSO Group, NSO, solamente le venden el sistema a cuerpos de seguridad, ¿verdad? Y a gobiernos. Sin embargo, también dicen que esto solamente va enfocado a los terroristas y nos damos cuenta que es así. O sea, que no es así. Claro, Por lo tanto, no podemos confiar que solamente se lo venden a cuerpos de seguridad y gobiernos, también considerando que existen ahora multinacionales que tienen más dinero que estados enteros. claro, ¿Acaso estos mercenarios de la información, de la inteligencia militar incluso, le van a decir que no a una buena oferta de, por ejemplo, Amazon, si es que ésta quisiera eventualmente eliminar a la competencia? claro, hacer espionaje corporativo. Exacto, eso se hace Eh, mucho. y este es un tema, la forma en que se infiltran es muy simple, y es mediante un mensaje fantasma, un mensaje invisible que se dice. Y ese mensaje te envía un virus, uno ni siquiera tiene que abrirlo, porque como te digo, es invisible, la cuestión se abre sola, te llega, se abre sola, y tienen acceso a tu GPS, a tus mensajes de WhatsApp, a tu cámara, a tu micrófono, cuando ellos quieran, y tú no puedes hacer nada para siquiera saber que estás bajo esa vigilancia. Así ¿cómo se podría decir? De grave es el tema. Y le puede pasar a cualquiera porque ya se sabe, como ya lo hemos repetido varias veces, que estas empresas no tienen ningún escrúpulo a quién brindan sus servicios ni a quién espían mediante esos servicios.
Claro, no tuvieron ningún problema en espiar a un presidente del G7, a Emmanuel Macron, de uno de los países más poderosos del mundo como es Francia. Eh, y eso también habla de la vulnerabilidad de algunos servicios de inteligencia de potencias como Francia. Nosotros sabemos que los servicios de inteligencia de Francia son bastante avanzados, pero no pudieron hacer nada para impedir que el presidente de su país fuera espiado por espías israelíes y por Claro, órdenes de otro gobierno, financiados por otro gobierno. Ahora, hay que ser sinceros también y decir que, primero que todo, este no es el único software de espionaje, este es el caso que se destapó ahora. Ya el sistema Pegasus había tenido polémicas años anteriores, sí, pero tampoco es el único sistema, tampoco es la única empresa, hay empresas de otros países que lo hacen. Por lo tanto, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿estamos siendo espiados nosotros mismos? O sea, si yo les digo que el único que no pudo ser espiado es el Dalai Lama porque no tiene celular y prácticamente todas las personas en el mundo hoy en día tienen un celular, entonces eventualmente todas las personas pueden ser espiadas. Y eso fue lo que denunció Edward Snowden, que claro, de eso actualmente, mismo, sí, actualmente tiene asilo en Rusia porque él declaró que servicios de inteligencia de su país, entre ellos la CIA, estaban desarrollando un sistema para realizar espionaje masivo bueno, prácticamente sin límites, porque podían abarcar exacto. decenas de millones de personas una fracción de tiempo, ¿verdad? Bastante reducida. Y por eso yo te preguntaba hace un rato cuál sería el límite de esto, porque siempre hay una especie de controversia, ¿verdad? De choque, de pugna entre la inteligencia, la contrainteligencia, el espionaje, por un lado, y el Estado de Derecho, por otro lado. O sea, no es tan efectivo hacer espionaje legalmente autorizado, ¿verdad? Porque si no un país lo sabría, porque las leyes las hacen los parlamentos, y los Ujú. parlamentos no suelen tener gente especializada en inteligencia, ni gente muy inteligente tampoco, de hecho. Eh, por lo tanto, no sería muy efectivo un espionaje legalmente autorizado, y si no es legalmente autorizado, entonces hay que simplemente confiar en que lo van a hacer bien. Pero ¿qué pasa cuando no lo hacen bien? Entonces ahí se arma una polémica tremenda, siento yo. Sí, lo mismo lo quería relacionar con el caso Snowden porque es como una arista de este mismo tema, de cómo este espionaje que en cierto momento histórico se usó de manera, digamos que por las mismas limitaciones de la tecnología, pero se usó de manera más enfocada, de manera crítica, para específicamente grupos terroristas, para específicamente espiar quizás entre estados, pero ahora se traduce mucho más en estados espiando a sus propias poblaciones. Claro. De hecho, por eso yo hace un momento dije que me parecía que Estados Unidos, cuando estábamos hablando de Afganistán, ya no tenía servicios de inteligencia tan efectivos, porque las potencias siempre tienen, ¿verdad?, que espiar a otros países. Y eso es lo que hacía la CIA, lo hizo muchas veces durante el siglo XX. Sin embargo, pareciera que hoy en día la CIA, la NSA, está más enfocada en espiar a su propia gente que espiar a otros países para proteger a su gente o a sus aliados. Que uno puede decir eso de todas formas es incorrecto, pero al menos tenía cierto límite moral. Y en relación al límite moral, pareciera que esta empresa de Israel sí tiene cierto límite moral, porque me creerías que de los 50.000, más de 50.000 personas que estaban siendo intervenidas, no había ni un solo celular ni de Estados Unidos ni de Canadá. O sea, no espían a Estados Unidos, misteriosamente. Mm. Y otra cosa relevante, y por eso yo les decía que no es solamente esta empresa de Israel. Hace un par de semanas, el periodista famosísimo que es Tucker Carlson, reconocido por ser símbolo, el periodista símbolo de los conservadores en Estados Unidos, que tiene su programa en horario prime en Fox News, denunció que una persona de gobierno le había filtrado información de que la NSA, National Security Agency, le estaba espiando un par de conversaciones para sacar esas conversaciones a la luz y de esa manera lograr que su programa, que en horario prime es el más visto en Estados Unidos, saliera del aire y de esa manera quitar una de las caras más poderosas que tiene la derecha En en Estados Estados Unidos. Unidos. Por lo tanto, uno empieza a preguntarse, estos servicios de inteligencia pareciera que no solamente están espiando a su propia gente, sino a su propia gente y de cierta tendencia política. Entonces, parecieran estar siendo un instrumento
para eliminar a la disidencia política a largo plazo, debilitarlos, sacarlos de un programa, sacarlos de las redes sociales, banearlos, ¿verdad? Le pasó hace muy poco en Sudamérica, en Argentina, a Agustín Laje, sin previo aviso lo sacaron de Instagram, de YouTube, ahora ha logrado recuperar un par de cuentas, pero pareciera que están siendo más bien los de una sola tendencia política, al menos en Occidente, o que siguen por lo menos cierta línea democrática, si quieren, los que están siendo más espiados por estos servicios de inteligencia que se supone que deberían defender a su propia gente. Se parece, me recuerda un poco al tema de la Red Scare en el tiempo de la Guerra Fría, donde a cualquiera lo acusaban de ser comunista y empezaba una serie de espionaje, o no sé si espionaje, pero de tratar de hacer caer a estas personas que eran acusadas de comunistas en los momentos más álgidos de la Guerra Fría, y es un fenómeno político-social hasta cierto punto similar. Mira, yo voy a tocar un tema súper rápido, porque me parece un tema bien importante, en lo que tocaste de Agustín Laje, o de uno que lo puede extender a Trump, por ejemplo, como otro personaje que ha sido censurado. Hay una cuenta, y esto lo digo con cierto riesgo, pero ya lo voy a hacer de todas maneras. Protege tu integridad, Senko. No hay una cuenta, hay un par de cuentas aquí en mi país, aquí en mi región, que apoyan el tema del terrorismo en la Araucanía abiertamente en Instagram. Y yo las he denunciado varias veces, e Instagram no hace nada. Y no te digo que apoyen, que a mí me da lo mismo que haya una cuenta que apoye la causa que quieran. No se trata de la causa, se trata de los medios utilizados. Mostrando abiertamente armas, amenazas, actos de sabotaje terrorista, y todo este tipo de cosas. Y pasan, y Instagram, lo peor, yo creo que lo peor es que Instagram ve las denuncias que he hecho, porque me parece el mensaje de que las ha visto, pero dice, no, esto no viola nuestras políticas, ¿me entiendes? Entonces que personajes como Laje, como Trump, terminen los terminen haciendo desaparecer de las plataformas, y que estas cuentas que tienen un mensaje mucho más grave, mucho más peligroso, y no hagan nada, vean qué está sucediendo y no hagan nada, me parece a lo menos preocupante, ¿cachai? De hecho, sí, a mí me pasa algo similar en Instagram cuando yo quiero denunciar alguna página, ¿verdad?, que difunda un mensaje extremista, de apoyo al terrorismo, y reporto la cuenta, se me cierra mi cuenta, tengo que volver a entrar. Lo vuelvo a hacer y se me vuelve a cerrar. O sea, el reporte no llega nunca, finalmente. Solamente cuando quiero espiar. Soy un agente, señor. No. Solamente cuando quiero reportar a cuentas de cierta tendencia, con cierto mensaje de comunismo, ¿verdad? Y ni siquiera solamente comunismo, sino un comunismo violento, armado, con amenazas. Que todos sabemos cómo se financia acá, porque vivimos en una región con terrorismo, en un país con terrorismo. Y no, Instagram no me lo permite, pero parece que Instagram sí permite reportar y bajarle la cuenta sin previo aviso a una persona como Agustín Laje, que lo que hace es oponerse al aborto. Eso le parece mucho más peligroso que una organización terrorista, al parecer. Claro, lamentablemente. Pasemos al tema de la elección en Perú. Me parece. Entonces, el siguiente tema, claro, el triunfo de Castillo finalmente fue ratificado por los organismos electorales, como el TRICEL en Chile, ¿verdad? Frente también a ciertos recursos legales que interpuso Fujimori, claro. Pero finalmente, que fueron cinco recursos, todos fueron rechazados. Y la Corte ratifica el triunfo, ¿verdad?, de Castillos por una diferencia de votos aproximada de 40.000, lo cual es bastante poco. Es mínimo, claro, 40.000 votos, tomando en cuenta de que, si no me equivoco, estoy aproximando, pero sí creo que los votos en blanco en esa elección fueron como 100.000 o 100.000 y tanto. Entonces, con los puros votos en blanco, los votos nulos fueron aún más, pero con los puros votos en blanco hubiese podido cambiar el resultado de la elección fácilmente. De hecho, sí, y bueno,
Básicamente el porcentaje de votos fue 49,8 para Fujimori, 50,1 para Castillo, ¿verdad? Fue una elección tremendamente ajustada, apretada. De inmediato Keiko cuestionó la legitimidad de estas elecciones. Al día de hoy hay personas en las calles que no consideran legítima, no consideran válida esta elección. Sin embargo, ya pareciera que ya todo esto se zanjó y que van a tener que aceptarlo. Keiko Fujimori cuestionó la legitimidad de este resultado y llamó a sus seguidores a una irrestricta defensa de la democracia en Perú, porque no olvidemos que Pedro Castillo es comunista, un comunista de, a la antigua, ¿verdad? Este comunismo que no era progre, no era progresista, sino que en lo social es más bien conservador. Claro. De hecho, en relación al aborto, al matrimonio igualitario, Pedro Castillo fue tajante, o sea, ni siquiera dudó, sino que él dijo, no, yo me opongo a todo esto, o sea, esto no es lo mío. Eh, Sin embargo, todos sabemos cómo es el comunismo, cómo puede mutar y cómo hace una vez que llega al poder para crear una estructura y luego no salirse del poder nunca más. Cinco. A ver, es muy interesante para mí el tema de Pedro Castillo. Yo creo que es un resultado bien inesperado hasta cierto punto y que deja preocupada a mucha gente, porque al principio, especialmente de su campaña, Pedro Castillo presentó una agenda, por así decirlo, o unas prácticas claramente marxistas, de cierta inspiración, si se quiere, en Fidel Castro y en esos personajes ya de la izquierda antigua, ya más clásica de la latinoamericana. Sin embargo, dicen claro, que finalmente al final de su campaña hizo una estrategia que ya ha resultado, francamente, en la política. De hecho, es una estrategia muy similar a la que ocupó Trump, pero obviamente abarcado en la derecha, que es tomar una pista, no sé si extrema, pero más dura, ser característico de tu sector. Y una vez que venzas dentro de tu sector, te vas extendiendo hacia el centro y vas haciendo mastillo tu discurso para ganar los votantes menos sectorizados, menos fieles a cierto sector político, a tal o cual sector político. Eso es una estrategia que ocupó Trump en Estados Unidos. El tema de la muralla con México es un discurso que solamente ocupó en la primera vuelta, por así decirlo. Una vez que ya había derrotado a todos sus oponentes dentro del Partido Republicano, no volvió a mencionar el tema de la muralla. Y tampoco fue algo que se hubiese visto aplicado en su gobierno, en realidad. Exacto, finalmente ese muro nunca llegó. Exactamente. Y es un tema que también le costó, en el caso de Chile, la elección a Guillé. Guillé hizo lo contrario y por eso perdió. Partió desde una posición de la centroizquierda y a medida que fue avanzando la elección y cuando ya se vio enfrentado contra Piñera, en vez de irse hacia el centro, se fue hacia la izquierda y eso le costó votos. Y con toda razón le costó votos, porque la gente se asustó porque empezó a básicamente copiar discursos de Nicolás Maduro. Y parece que este candidato peruano, Castillo, fue bastante más inteligente en su forma de llegar al poder, en ese sentido. Es un asunto bien interesante, porque claro, Perú también tuvo una suerte de estallido social, que es un factor dentro de todo esto, y Perú está en una inestabilidad tremenda, institucionalmente hablando. Sabemos que en los últimos 5 años Perú ha tenido 4 presidentes, ya que en Perú tienen un sistema mucho más parlamentario. No es que tengan un sistema parlamentarista, pero el Congreso tiene mucho más poder que acá en Chile y puede destituir a presidentes por inhabilidad, si no me equivoco, moral es la que se ha utilizado últimamente. No me acuerdo cómo se llama la institución que se usa, francamente, pero es básicamente inhabilitar al presidente a ejercer sus funciones por razones morales, que se ha utilizado últimamente porque Perú también es uno de los países más corruptos del mundo. Y eso es lo que también ha llevado a los peruanos a votar de esta manera, creo yo. Se sabe que Fujimori tiene antecedentes de corrupción, que está siendo investigada por esos temas. Y es de la vieja política, es literalmente la hija de Fujimori, es una continuación de la política peruana, que ya tiene muy desilusionada a la gente, mientras que Castillo nunca ocupó un cargo político
él es un profesor, él es de provincia, mientras que Fujimori es de Lima, representa a ese sector. Y en Perú la pobreza en las provincias también es un tema mucho más grave que otros países de la región, pero yo creo que esa combinación de factores de ver una persona fuera de lo que es, ¿cómo se puede decir?, el mainstream político, que viene desde sectores rurales, más pobres, más humildes, más cercanos a lo que es el peruano común. Finalmente yo creo que todo esos factores hicieron que pudiera sobrepasar el bache ideológico que se puede considerar el ser parte de un entre comillas extremo, en su caso de ser de ideología marxista. No sé lo que opinas tú. Mira, en relación a su ideología, estoy viendo acá, él es el presidente al mismo tiempo del partido Perú Libre, que es un partido, bueno, que en ideología es bastante amplio, es socialista, es marxista-leninista, y hay una ideología que es bastante llamativa, mucho ojo la gente de la región de la Araucanía, porque esta ideología es el mariateguismo, inspirada en un socialista peruano, que es José Carlos Mariátegui. Es una mezcla entre el marxismo, y por eso les digo mucho ojo a la gente de la Araucanía en Chile, y el indigenismo. Como también la población indígena en Perú es bastante amplia, e incluso el peruano promedio tiene un porcentaje étnico de indígenas superior al de otros países de Latinoamérica, como Chile, Argentina, Uruguay, el discurso indigenista pega mucho más. Como Y en por Bolivia. eso, claro, y por eso les digo a la gente de la región de la Araucanía que tengan cuidado, porque los movimientos terroristas que se están fundando ahí tienen una ideología izquierdista. Ustedes escuchan a Héctor Yaitul decir que ellos deben abalanzarse contra el capital, ¿verdad? Eso no es un discurso indígena, sino que es marxista derechamente. Por lo tanto, podemos decir que Pedro Castillo ha suavizado su discurso, pero yo pongo en duda que haya suavizado sus ideas. Yo creo que sus ideas siguen siendo exactamente las mismas. Yo lo vi en una conversación con un periodista cuando él ni siquiera sabía lo que era un impuesto. O sea, y con todo respeto a los profesores son muy buenos en las áreas que enseñan, pero él era profesor de colegio, no profesor de economía, y la verdad ni siquiera sabía cómo se le aplicaba el impuesto a una empresa. Él dijo que No. había que aplicar el impuesto sobre lo que se vendía del mineral, y ahí el periodista le explicaba que eso no se podía hacer, que el impuesto se debe aplicar sí o sí sobre las utilidades, porque si usted lo hace sobre la venta, usted desconoce las utilidades y eventualmente puede reducir a cero las utilidades de una empresa, y si reduce a cero las utilidades de una empresa, o sea, la ganancia de la empresa, entonces la empresa quiebra o se va, sencillamente. Y bueno, como esta gente nunca es muy buena en economía, no tienen ideas que económicamente funcionen, eso es lo que termina pasando en los países donde ellos gobiernan. Qué triste, ¿eh? Yo no es que no apoye el que una persona que quizás... Es que el tema es que el tipo no era político. Entonces eso igual fue una cosa que atrajo a la gente, pero también tiene su riesgo. Si al final esta persona no sabe del tema, puede tener una ideología política que es o sea, respetable en el sentido de que es su derecho tenerla y de su derecho participar y todo, pero llega al punto donde de qué estamos hablando, ¿me entiendes? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo llegó ahí? Bueno, Sin poder como reflejar estas cosas. exacto, ya Pedro Castillo realizó la toma de posesión, no, perdón, esto va a ser mañana. Sí, Va mañana. a ser mañana Desde el momento que estamos grabando este episodio. Claro, nosotros estamos grabando el 27 de julio, va a ser el 28 de julio la toma de posesión. Hay 4 mandatarios invitados. Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, que sería el único más bien de centro derecha que asistiría. Los otros son toda gente de izquierda, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el de Bolivia, Luis Arce, y el rey de España, Felipe VI, un izquierdista que yo desprecio. Así que bueno, ya Pedro Castillo asumió, o sea, va a asumir, ¿verdad? Declaró que él iba a renunciar a su sueldo como mandatario, lo cual me parece llamativo, porque entonces, ¿cómo se va a mantener? Yo dudo que con lo que gana un profesor en Perú, él haya ahorrado lo suficiente como para mantenerse durante 4 años. Claro, tendría que mantenerlo el partido. O sea, Exacto. lo único que veo desde el tema lógico. Y al mismo tiempo solicitó que los ministros y congresistas reduzcan su sueldo en un 50%, lo cual no se sabe si se va a aprobar o no.
Hay que destacar también que el gobierno de Castillo va a ser bastante débil porque no tiene mayoría parlamentaria. Exacto. Es él solo, ¿verdad? Con un desconocimiento político porque no tiene experiencia política, sin un parlamento a su favor, con un país dividido porque una elección tan pareja, ¿verdad? Divide mucho Sí, al por país. Hay supuesto. un gran porcentaje de la población que no asume todavía la victoria de este presidente. Se siente menos legitimidad y aquellos que votaron por Fujimori están fuertemente, fuertemente contrarios a a este presidente. Entonces, si bien perdió Fujimori, perdió por nada. Entonces tiene una base que pensemos que yo creo que también es un factor de que haya perdido Fujimori, es que porque se tiró Fujimori, ¿me entendí? Claro. Yo creo que quizá otro candidato de ese sector, si bien Fujimori tiene fortaleza, también el tema de corrupción la tira mucho para abajo y mucha gente por temas de principio seguramente no votó por ella. Y bueno, es bastante simbólico que haya triunfado la extrema izquierda sobre Fujimori, porque el padre de Keiko, ¿verdad? Ujú. Fujimori, eh, bueno, él fue básicamente el que disolvió o triunfó sobre esta organización terrorista de extrema izquierda en Perú, que es el Sendero Luminoso. Exactamente. Como la izquierda tiene una capacidad impresionante para moverse en el poder judicial a nivel mundial incluso, ahora Fujimori está preso por crímenes de lesa humanidad y años después, ahora, 2021, la extrema izquierda vuelve a triunfar sobre Fujimori. Y marca un precedente bastante interesante, ¿eh? Porque hasta hace un par de años todos estos presidentes agrupados en el Foro de Sao Paulo. En un par de capítulos vamos a hablar de esta agrupación de extrema izquierda que funciona en Latinoamérica, que es el Foro de Sao Paulo. Pero esta agrupación impulsó a Bachelet en Chile, a Cristina Fernández en Exactamente. Argentina, a Evo Morales, a Hugo Chávez en su tiempo, y estaba triunfando en todos lados, a Lula da Silva en Brasil. Luego parecía que estaban empezando a quedar en el pasado porque la centro derecha llegó al poder, que básicamente nunca fue centro-derecha, más bien parecía de centro, con el Mm. triunfo de Piñera en Chile, de Macri en Argentina, de Duque en Colombia, pero esa blandura de estos mandatarios que no supieron hacerle frente culturalmente, No supieron eh, organizarse tampoco. claro, la centro derecha o la derecha no tiene organización. Ahora hay una incipiente organización que está encabezada desde España, ¿verdad? Que es el Foro de Madrid, que ellos buscan neutralizar al Foro de Sao Paulo. Vamos a ver cómo se ve reflejado eso en los próximos años, porque estos deben ser programas a largo plazo. Esa mentalidad cortoplacista, ¿verdad? La derecha también la ha jugado en contra. Claro. Pero yo digo que la victoria de Castillo marca un precedente negativo para Sudamérica, porque Castillo, ¿verdad? Estaba sonando en Perú y ganó. En Chile estaba sonando Daniel Jadue, finalmente quedó fuera, aún tiene posibilidad de ser senador y sacó una amplia cantidad de votos también. Sí, no sacó, Eh, no una cantidad menor. exacto, Es, Lula da Silva está volviendo a liderar las encuestas en Brasil, aunque todos sabemos que las encuestas en Brasil siempre han sido bastante manipuladas por sobre Bolsonaro. Yo espero que Bolsonaro sea reelecto. Petro, que es prácticamente el Hugo Chávez, pero de Colombia, está sonando en el país cafetero. Entonces, pareciera que todos los presidentes de centro derecha fracasan, son blandos, no saben hacer frentes, les desarman el gobierno en las calles y porque tampoco tienen convicción para a través de políticas públicas enfrentar a esta gente, ¿verdad? Con sus ideas propias. Y finalmente eso termina entregándole sus países en bandeja a la misma izquierda que tanto daño le ha hecho a Latinoamérica y que ahora aseguran y que siguen con en el mismo discurso siempre, que van a arrasar con el modelo neoliberal y todo. Y bueno, en Venezuela ya arrasaron con el modelo neoliberal hace rato, modelo que por lo demás es perfectible, ¿verdad? El modelo claro. neoliberal o liberal, como quieran llamarlo, yo creo que tiene sus fallas y que se le puede hacer bastante mejora, pero ellos no van a cambiar este modelo por uno mejor, ¿verdad? Que es lo que todos queremos, sino que lo cambian por uno peor. Exactamente. Ay, ay, ay. Pero bueno, parece que Latinoamérica no aprende No. y Por lo menos me bien, queda un poco la tranquilidad de que la institucionalidad peruana, dentro de su inestabilidad, también le hace complicado el juego a Castillo. No creo que puedas. Es difícil que pueda hacer algo demasiado riesgoso para el Perú sin que el Congreso lo tire para abajo. En ese sentido, va a tener que ser un juego político bastante importante. Y eso es bueno. Eso es bueno en el caso de un presidente marxista o de extremo de izquierda.
Entonces, sí. No, y parece que la gente en las calles en Perú es bastante más activa, la gente, ¿verdad?, contraria a las ideas de izquierda, el Ujú. movimiento pro vida es bastante activo en las calles. Entonces esperamos que la gente, ¿verdad?, se organice y que esté preparada para ofrecer resistencia a un gobierno que por más que en el discurso lo esté suavizando, pareciera que sus ideas finalmente no son así. Senko, ¿tienes algo más que decir el día de hoy? Nada más que agregar. Eh, Bueno, Saludos entonces, nomás a la gente. ¿verdad? Cerramos este quinto capítulo del podcast El Mundo desde el Sur. Eh, Quiero decirle a la gente que ya estamos en YouTube, pueden buscar Dextera Domini canal y en Instagram también Dextera Domini, Dextera_Domini para que nos empiecen a seguir. Muchas gracias por acompañarnos, compartan este podcast con sus cercanos. No olviden, ¿verdad?, dejar el azúcar porque el azúcar es bastante dañina y salgan a trotar. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós, que estén muy bien.